Buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá con Celina Lertora y Dulce Santiago para en este programa hablar de algo que que nos interesa a nosotros en este segundo ciclo de Disenso, que es dar a conocer los centros de estudio y las actividades de los centros de estudio en filosofía y de filosofía en la Argentina y en Sudamérica en lo que podamos. Hoy vamos a hablar de la FEPAI, que bueno, y para eso está Celina Lertora Mendoza y está Dulce Santiago, que una es fundadora y otra es investigadora de la federación. Entonces, para esto están invitadas, tienen la palabra. Muy bien, muchas gracias. Y te olvidaste de decir que vos sos un colaborador que lleva muchos años. Sí, por supuesto. Bueno, FEPAI es la sigla que quiere decir Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano. Lo cual ya me gusta de entrada, porque sí, esto de latinoamericano nosotros no tenemos nada. No es casual el nombre, es programático. Este año cumple 33 años, la edad de Cristo. Esto también da una idea de que no soy muy jovencita, pero sí era jovencita cuando se me ocurrió la idea. Acababa de volver de mi viaje que estuve viviendo en España becada, y realmente había, en el año 80, cuando yo volví, había un interés por la filosofía argentina y latinoamericana que a mí no me parecía del todo bien planteado como un objeto de investigación. Ajá. Entonces la idea fue generar una institución no vinculada a ninguna institución, diríamos, oficial, donde las directivas podían torcer el hilo de la investigación. Proyecto. Y después de conversarlo bastante con gente entendida, me dieron la idea de hacer una fundación. Una fundación en la cual el estatuto fuera lo suficientemente severo y estricto como para no permitir desviaciones indeseables. Exacto. Y que diera a las personas que lo fundaban, entre ellas yo, la posibilidad de justamente evitar cualquier encaramamiento indeseable. E hicimos una reunión fundacional en donde estuvieron presentes el doctor Luis Farré, la profesora Afra Alegría, que muy querida, de muchos años, y el doctor Alberto Moreno, que fue la persona que me introdujo años antes, por lo menos 10 años antes, en la idea de estudiar filosofía argentina, curiosamente que era un lógico, ¿no? Sí. Y yo era una medievalista y una epistemóloga, y de pronto surgió ese interés. Tuve un apoyo muy grande en la idea de trabajar filosofía colonial y la idea de editar documentos en el doctor Aurelio Tanodi, que fue mi maestro de paleografía y de enseñanza documental en serio en la Universidad de Córdoba. Y bueno, fundamos FEPAI. FEPAI no se dedica solo a filosofía, tiene 5 áreas. Ajá. Tenemos el área de historia, humanidades de la ciencia, el área de letras y el de pensamiento religioso o teológico. Pero además ha crecido con otros centros que se han ido incorporando, proyectos institucionales. Después de 33 años tenemos muchos convenios con instituciones, hacemos cosas con varias, somos centro para ayudar o para ser, diríamos, la sede de proyectos internacionales, y en general, yo diría que el resultado ha sido satisfactorio, sin haber sido fácil. Pero vamos a referirnos ahora solamente a filosofía, que es una de las áreas que naturalmente es para mí la más querida porque es lo mío, ¿no? Trato de ser con todas, yo soy presidente, trato de ser con todas igualmente, darles a todas ser equitativa y darles a todas igual importancia, pero no puedo evitar, ¿no?, el corazoncito a filósofo. Nosotros hacemos jornadas cada 2 años. El año pasado hicimos las 16ª jornadas. Yo participé. Claro, ambos participaron, y por eso yo diría que sería lo bueno que habláramos justamente
en todas las mesas son sobre pensamiento filosófico argentino, pero no son meramente históricos. Hay también una presentación de cuáles son las temáticas que nos interesan. Exacto. El año pasado yo quise que hubiera una mesa sobre filosofía argentina reciente. Sí. Y aunque en realidad Dulce armó su propia mesa sobre otro tema, de cualquier manera ella participa en el equipo de filosofía argentina reciente. Y bueno, yo quisiera que vos nos contaras también algo de lo que dijiste cuando te referiste a tus 22 programas. Porque dijiste unas cuantas cosas bastante duras y sí, ella estaba presente y se pueden comentar. A ver, bueno. A ver si está publicado de cualquier manera, sí. Pero a ver qué se digan en este programa. Bueno, te agradezco que me hayas dado pie para hablar de ello. Primero, porque en el 2012 nosotros hicimos 22 programas de disenso. Esto surgió porque al venir yo había hecho un periplo por Europa y en 2 o 3 lugares, en la Universidad de Oviedo, en Lisboa, bueno, pero no hay filosofía en la Argentina, me cuestionaban que no había. Y como se usa mucho esto del canal por internet, sobre todo en las universidades, que graban todas las conferencias y las cuelgan después en internet, cualquiera puede ver, por ejemplo, la página de Filosofía en Español y va a ver toda una serie de conferencias que di yo, que está Gustavo Bueno, que es un filósofo especulativo muy importante de España y en lengua castellana. Bueno, y a mí, ¿qué me permitió? Esto, la primera que vino al programa de cuando hicimos disenso, ¿vos fuiste la primera o la segunda? No, creo que la primera fue Josefina Reñasco. Josefina Reñasco. Yo creo que fui la tercera. La tercera, sí, porque después vino un hombre, no me acuerdo quién. Sí, o la segunda o tercera, porque estuvo Blanca Parfé, yo no sé si antes que vos o después, no, después me parece, no estuviste vos. Pero bueno, si no era la primera, la segunda. Sí, la primera fue Josefina Reñasco, que es una profesora especialista, es una pensadora especialista en filosofía y tecnología. Bueno, yo lo digo para aquellos que nos están escuchando. Y entonces, ¿qué es lo que hizo este programa? Siempre me salen bien las cosas cuando son de otro a mí, porque el mérito de este programa es que entrevisté a 22 investigadores buenos, pensadores, algunos que uno puede decir que son filósofos, estricto sensu. Y este programa fue como si se corriera el velo de una actividad que está como sepultada en la Argentina. Pero yo lo hice sin ninguna finalidad ideológica. Estos programas, algún tonto puede pensar que tiene alguna finalidad, no tiene ninguna finalidad ideológica. Yo tengo mis ideas políticas y las voy a sostener y la mayoría de los que hacen filosofía saben cómo pienso. Pero no, mi intención era divulgar esto. Y esto me permitió, gracias que después me invitaron al Congreso de FEPAI, me permitió mostrar que sí, que hay una actividad en la Argentina, que hay una actividad seria, académica, científica, como le gusta decir a Celina, y que esta actividad científica tiene una tradición también, que hunde en una tradición de pensamiento, sobre todo en la generación del 25 y del 40, que es cuando se dan los grandes filósofos, por así decir, donde se destaca el pensamiento especulativo. Después ya viene otra parte, una segunda parte, que es cuando se introduce la filosofía en aquello que llamaban la normalidad filosófica y la investigación, porque hasta el 56, hasta que no entra Emilio Estiu en el CONICET, no había ningún investigador de filosofía rentado, no existía. El primero tuvo que ser uno de La Plata, porque siempre los de La Plata, los de La Plata siempre son como los uruguayos, siempre están a la casa de algún cargo rentado. Bueno, más allá del cariño que le tengo yo a la gente de La Plata, ¿no? Es un chiste, obviamente, pero el primero que entra en la carrera en el CONICET es Emilio Estiu, que fue un platense, que fue profesor de estética en la universidad, que fue el traductor de la introducción a la filosofía de Martin Heidegger. También hay que decir, perdón que te interrumpa, sí, que fue difícil
ese ingreso, no solamente de STIU, sino en general, por dos motivos. En primer lugar, porque en el CONICET no todo el mundo estaba de acuerdo, el directorio estaba en contra. Claro. En realidad, el que creo que puso el voto a favor fue Hussein. Claro, porque... bueno, tomó ese compromiso, digamos, hizo ese cheque en blanco acerca de la posibilidad de que los humanistas hicieran trabajos con una metodología científica, y creo que realmente mantuvo esa idea, y si no hubiera sido por él no hubiéramos entrado nunca. Claro. Yo entré como becaria en la época de Hussein y mi ingreso está firmado por él, de modo que digamos que pertenezco a esa época fundacional de las humanidades en el CONICET, y es cierto. Pero por otro lado también la comunidad no estaba de acuerdo. Claro. Había una idea de que el CONICET tenía que alimentarse a las ciencias duras. Claro, y que encorsetarse en esa cosa de los científicos iba en contra de la creatividad, y curiosamente los que decían eso no eran precisamente los más creativos. Claro. Como una persona creativa como STIU no tuvo absolutamente ningún problema en ingresar. Claro que sí, claro. Yo creo que eso tiene que ver con algo que nos estamos planteando ahora, que la filosofía corre el riesgo de ir desapareciendo de a poco. Ajá. Y es la idea de vivir profesionalmente de la filosofía, cobrar un sueldo, ¿no? Y vivir de la filosofía. Sí. Pero yo creo que eso también tiene que ver con la cultura, digamos, netamente positivista que todavía seguimos teniendo. Es decir, el positivismo, de alguna manera, como decía Romero, se constituyó como una cosmovisión que no abandonó nunca nuestra cultura, ¿no es cierto? O sea, yo creo lo científico es el positivismo anterior, ¿no? Y preeminente a... el pragmatismo. Pero esto que vos observás es una cosa tan... Es una verdad de plomo. No solo en Argentina, en todo el continente. En todo el continente el positivismo está enquistado en el meollo de la actividad intelectual. Esto es una cosa pero yo no lo digo ni para bien ni para mal. No, como un dato fáctico, como un hecho, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que hay un trabajo, yo lo cito a Dianquín siempre, porque quiero que alguna vez se aviven un poquito. Hay un trabajo de Dianquín muy interesante de la filosofía, el problema del ser en la filosofía en Argentina. Y cuando él recupera el positivismo, dice, hay que tener en cuenta el positivismo porque es una especie de ontismo. Tenemos que ir a las cosas, no tenemos que salir de las cosas. De ahí que después dice, bueno, el ontismo americano, bueno, todas estas cosas. Pero bueno, pero que es otra cosa. Pero el tema de ir a las cosas, esa vinculación, yo creo que el positivismo, se ve en todos los planteos filosóficos. Ahora, yendo nuevamente, vamos al tema del FEPAI. Los trabajos, te quería hacer una pregunta, los trabajos sobre filosofía colonial, habida cuenta que es tan difícil el acceso a los manuscritos. ¿Cómo transcurre en Argentina? Nosotros, mal. Mal. Pero no solo en Argentina, si sirve de consuelo, de tonto, ¿no? Yo diría que, ¿se han perdido manuscritos? Sí, por supuesto se ha perdido, tal vez se ha perdido no recientemente, pero se siguen perdiendo. Yo diría que, como todo, así como no hay un interés, o no lo hubo hasta hace poco, por estudiar la filosofía argentina del siglo XX, y por eso yo comentaba en otro programa lo de Alejandro Korn, creo que lo mismo sucede, y con más razón, con el pensamiento colonial. Pero además hay otro problema. La filosofía colonial en América, por ejemplo en México y en Perú, que comenzaron en el siglo XVI, hasta el siglo XVIII, es escolástica, básicamente, neoescolástica, barroca, y se escribe en latín. Claro. O sea, son dos hándicaps casi ilevantables, porque las personas que trabajan escolástica y saben latín son medievalistas, y ya el medievalismo es un programa en sí mismo. Claro. Curiosamente, ahora, desde hace más o menos menos de 10 años, la Sociedad Internacional de Filosofía Medieval y los medievalistas en general se dieron cuenta de la importancia de la segunda escolástica, claro, de la importancia de esos manuscritos de enseñanza que hacen a la historia de la tradición de la filosofía,
Perdón, escuchame una cosita, hacemos un alto. Hagamos. Quedamos en esto. Quedemos en lo esto. que ha sucedido a partir de estos últimos 20 años. Vamos a tomar el café antes que se nos enfríe. Bueno, una pausa. Estábamos, Celina, en ese gozne de 20 años para atrás. Sí, tal vez un poco menos. Los medievalistas se dieron cuenta de la importancia de la neoescolástica y sobre todo de la segunda escolástica y de toda esa tradición olvidada de los cursos de filosofía en las universidades, y a partir de ahí la filosofía colonial y la filosofía hispánica empezó a tener un auge tan grande que en estos momentos en la sociedad internacional es una de las áreas. Ajá. Y entonces los que trabajamos en eso, de haber sido absolutos desconocidos e ignorados, ahora somos maestros y hemos pasado a la... Ahora hay un montón de artículos que se escriben sobre los 4 que hemos seguido las líneas de Furlong, que ya por supuesto es muy anterior, fundamentalmente Walter Redmond, que hizo un elenco de todos los manuscritos filosóficos en el cual todos nos hemos basado. En segundo lugar, Mauricio Beuchot, de México, Ángel Muñoz en Venezuela y yo en Argentina. Nosotros entre los 4 tenemos una producción bastante significativa en manuscritos que vamos a poner en la web. Estamos en ese proyecto, los 4. Así que creo que próximamente, en unos próximos meses, ya va a empezar a aparecer, porque también es una pena, toda esa producción está perdida en montones de revistas que tal vez la gente no tiene acceso. ¿Y dónde comienza esto? ¿Dónde comienza? Bueno, yo creo que comienza porque realmente se valora no solamente los grandes pensadores, no solamente las 10 o 5 o 10 cabezas principales de la filosofía en Europa, sino también toda esa historia menor que es precisamente la que sostiene la tradición de la cultura, ¿no? Claro. Porque uno de los fundadores del FEPAI, casualmente, fue uno de los iniciadores del Instituto de Pensamiento Argentino que se inició en la Universidad Católica y que, bueno, después no prosperó porque obviamente no prosperó el Instituto No, bueno, Argentino. Después a lo mejor habrá tomado rumbo a través del FEPAI, ¿no es cierto? Es que cuando se fue el profesor... ¿Quién inauguró los cursos de Moreno. Alberto Moreno, que era profesor de lógica. Exactamente, sin embargo estaba, digamos, muy interesado en estos temas en la Universidad Católica, que bueno, a lo mejor no era el momento, ¿no es cierto? También estaba Afra Alegría, es cierto, claro, creo que estaba yo también, pero no era el momento. Eso... Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a la profesora Afra Alegría, si nos está pero viendo. Sí, por supuesto. Afra muy querida, trabajó mucho, nuestra. Ella era secretaria académica, profesora de lógica también. Hizo mucho para que ese centro siguiera, pero luego no siguió. Alguna vez tenemos que hacer la historia de ese centro, Dulce. Sí. Y bueno, el doctor Corona, cuando era decano, te gustó la idea. Pero bueno, luego tendríamos que volver, exactamente, porque por lo menos debe quedar algún
rastro, ¿no? Claro, un instituto, ahí todavía podemos aprovechar un instituto que no fue. Un instituto que no fue. Un instituto que no Por fue. eso es tan importante. Por uno de los mejores pensadores que hemos tenido en lógica. Nosotros saben que los trabajos de Moreno, bueno, ustedes lo saben, fueron traducidos. Bueno, algo sí fue. Inglés, presentamos un trabajo. Sí fue citado. Algo fue, presentamos un trabajo en el Congreso de Córdoba. Pero tengo que decir algo también doloroso. Ese trabajo no fue publicado porque el doctor Caturelli estaba enojado con el doctor Moreno y no lo publicó. Bueno, esas son peleas típicas de los cordobeses. Pero no lo publicó. Claro. Los cordobeses que se quieren y se odian al mismo tiempo. Y entonces no ha quedado registro documental, pero llegamos a hacer eso. Y bueno, luego el doctor Moreno se fue a Córdoba y yo creo que ahí murió realmente, no había nadie que lo dirigiera, claro. Y bueno, Afra y yo solas no podíamos. Pero yo creo, Dulce, que vos vas a intentar ahora Yo lo que creo también importante destacar del tema del pensamiento, digamos, de los tiempos hispánicos o de la colonia, como habitualmente se lo reconoce, es que no siempre es considerado como perteneciente a la trayectoria del pensamiento argentino o de la tradición nuestra. La mayoría de los cursos de filosofía argentina o de filosofía, digamos, americana, iberoamericana, etcétera, no incluyen este periodo importante. Arrancan generalmente, ¿no?, con la independencia, es decir, a partir de 1810. Como si hubiéramos nacido de un repollo. Nosotros nacimos de un repollo. Así surgió la independencia, ahí surgimos nosotros, y 300 años de historia, de pensamiento, quedan archivados. A mí me pasó hacer un trabajo, me apoyé, vos citaste al profesor Caturelli. Caturelli hace un trabajo de 1000 y pico de páginas, terrible, una cosa, un trabajo enciclopédico, ciclópeo. Se llama La filosofía argentina desde 1536 o de 1600 al 2000. Bueno, yo me tomé el trabajo siempre lo consulto, es un libro de consulta. Resulta que, digo yo, bueno, a ver cuánto, porque este pensamiento colonial, resulta que él cita, en Argentina cita una media docena de autores importantes, pero al final uno completa unos 50, dentro del Virreinato de Río de la Plata, unos 50 autores. Ahora, 50 autores multiplicado por 4 virreinatos te da 200 autores como mínimo, vos corregime. Hay 200 autores de filosofía en 300 años, de los cuales nosotros tenemos una noticia muy tangencial. Sí, pero también hay que decir que realmente muchos de ellos no han dejado prácticamente ningún rastro. Yo, que he estudiado mucho en un lugar donde hay mucho material, porque aquí prácticamente hay muy poco, que es en México. Bueno, yo he trabajado, y también en Colombia, en Bogotá. En Bogotá yo hice un estudio con más de 75 manuscritos de filosofía, pero te puedo decir que los datos sobre los autores que conseguí son mínimos, con excepción de 2 o 3, que eran más conocidos. En México pasa lo mismo. En México hay cientos de personas, pero no se sabe quiénes son. Más aún, en general los jesuitas están más orientados a recordar, porque sus cartas anuas y todo eso, o sea, porque ellos tenían una tradición de escribir, y entonces sí, hay un de Corme se llama, es un jesuita que se tomó el trabajo de hacer una breve historia de cada uno de los jesuitas mexicanos de la colonia. Pero los franciscanos, por ejemplo, yo tengo un amigo franciscano que es el provincial, bueno, una persona que es un estudioso, ¿no?, pero además con su cargo de provincial tiene un acceso a toda la documentación, siempre le pido, y más o menos el 50% de lo que le pido no tienen, ni siquiera los mismos frailes tienen documentación. Esto es una realidad, es decir, sí, claro, tenés el nombre, dictó tal curso, porque está en la lista de los que dictaron un curso, pero ni está el curso, ni se sabe nada de él, o sí está el curso, pero de él no se sabe nada. Entonces, esto también es una dificultad. Claro, una dificultad grande. ¿Cómo uno reconstruye algo sobre lo cual no ha quedado casi nada, ¿no? Es muy difícil. Sí, yo he leído algunos trabajos así, yo que se quejaban de la existencia. Bueno, el padre Rivas, por ejemplo, y bueno, y sí, escribió tal cosa, ¿y dónde está? Ah, no está, pero había una tradición que decía que había un padre Rivas que había escrito sobre, imitando la lógica de los estoicos, y bueno,
Pero bueno, claro, es muy difícil. Ahora es interesante también en algunos autores, por ejemplo, Domingo Muriel, que han intentado hacer como un diálogo con la cultura, digamos, de los guaraníes, ¿no? Claro. Por ejemplo, se plantea el tema de la ley natural, si puede decirse... Domingo Muriel es muy importante. Quizás y José Paramás. José Paramás, que es el platónico, el que escribió casualmente, que tenía una visión idílica de América, que era el señor Córdoba. Pero cursos de él no quedaron. ¿No sobrevivieron los cursos? Se lo considera como uno de los, digamos, de los que aportó a la América Paraíso, digamos. Claro, a la visión de Vasco de Quiroga. Claro. Confiemos en que aparezca alguna vez en algún lugar perdido, porque eso también sucede, pero de hecho... Yo siempre lo asocio a Vasco de Quiroga, porque es la versión paradisíaca de América. Es una visión interesante. Eso es muy interesante, todo el utopismo. Claro, la utopía, el mundo se originó acá y converge la humanidad. Pero de eso solo se salvó lo que se pudo publicar en Europa. Bueno, ven los televidentes, como hemos hablado, hasta de filosofía colonial. Nosotros los argentinos por eso somos tan soñadores. Hemos tenido filósofos como José Paramás, ¿no es cierto? Bueno, les quedo muy agradecido por este programa tan lindo que ha salido. Gracias a las dos. Y bueno, y este canal y este programa está al servicio de todos aquellos que intentan hacer filosofía. Gracias. Muchas gracias.